Ya jóvenes, siguiendo con la secuencia y para dar por terminado el tema de los principios del derecho probatorio, pues continuamos con el principio de concentración de la prueba. Principio de concentración de la prueba, el cual podemos encontrarlo haciendo referencia en la lectura del artículo 171 del Código General del Proceso. ¿Listo? Principio de concentración de la prueba, artículo 171 del Código General del Proceso. Listo, jóvenes. ¿Qué quiere decir este principio en materia probatoria? ¿Qué quiere decir este principio en materia probatoria, jóvenes? Concentración. Esto se refiere a que el juez debe practicar las pruebas en el menor tiempo posible. ¿Cómo así? En la misma audiencia o diligencia. Este principio, ¿sí?, tiene que ver con la oralidad, ¿sí?, con el gasto de recursos, con el gasto, ¿sí?, de términos y tiempos, de recursos, ¿verdad?, y dineros. En ese sentido, este principio de concentración de la prueba nos quiere decir es que el juez debe hacer un uso razonable, útil y proporcional de los medios probatorios. El juez debe practicar las pruebas que más le sean posibles en la misma audiencia o en la misma diligencia. El juez debe evitar aplazar, el juez debe evitar prolongar, el juez debe evitar dilatar en lo posible la práctica de las pruebas. Dentro del principio de concentración encontramos, ¿sí?, o está regido por un subprincipio, que es el principio de la economía, que es un principio constitucional, pero que aplicado al derecho quiere decir que debe aplicarse lo menos posible, ¿sí?, la dilatación, prolongación de los términos. En este sentido, este principio está regido por recursos. Hacer un uso razonable, útil y rápido de los recursos. Obviamente, cuando hablamos de recursos, no solo nos referimos a los económicos, a los recursos materiales de los cuales hacen uso aquel que resuelve el conflicto. El tiempo que es tan necesario. Mire que el tiempo lo hemos tocado como en 8 principios del derecho probatorio. El tiempo, hacer uso del tiempo proporcional, un tiempo estricto. Recuerde que estamos en la oralidad y esto quiere decir que ahora las cosas son rápidas, resolverse lo más pronto posible. ¿Sí? El tiempo y el dinero. Evitar gastos innecesarios, gastos económicos, ¿sí?, que se puedan evitar. Entonces, señores, principio de concentración de la prueba, artículo 171 del Código General del Proceso. El juez con sus poderes debe tratar, ¿sí?, de practicar todas las pruebas en el menor tiempo posible, ¿verdad?, sin dilaciones, sin prolongaciones, ¿sí?, dentro de la misma audiencia o diligencia. Esto se refiere al principio de concentración. ¿Listo? Bueno, ahora, señores, vamos a pasar a hablar del principio de la comunidad de la prueba. Principio de la comunidad de la prueba. Primero, ¿qué es una comunidad? Cuando nosotros hablamos de comunidad, ¿a qué nos referimos? ¿Listo? Es el conjunto de varias cosas, de varias personas, de varios seres vivos. Una comunidad. La reunión de varias cosas, de varias personas, de varios seres vivos. ¿Listo? Entonces, principio de comunidad o adquisición de la prueba. Así lo pueden conseguir algunos textos. Si consiguen adquisición, es el mismo principio de comunidad. ¿Listo? Comenzamos explicando este principio, recordando un principio que ya vimos. El principio de autorresponsabilidad o carga dinámica de la prueba. ¿Recuerdan? Principio de autorresponsabilidad o carga dinámica de la prueba. Si recordamos bien, este principio se refería a que son las partes las responsables, las obligadas a llevar la prueba al proceso. Las partes responden. El dinamismo del proceso lo dan las pruebas. ¿Quién más que las partes entonces están obligadas a probar el supuesto hecho para que se les dé el derecho? La carga, miren el nombre, recuerden, la carga de la prueba la tienen las partes. ¿Listo? Quiere decir que las partes llevan las pruebas
al proceso. Ah, listo. Pero llevada la prueba al proceso, llega un momento en que la prueba deja de ser de las partes para convertirse en la prueba del proceso. Escuchen bien, llevadas las pruebas al proceso, llevadas al proceso, las pruebas dejan de ser de las partes y se convierten en el proceso. ¿Se convierte en quién? En la comunidad de la prueba. Ya la prueba dejaron de ser de las partes para convertirse en una comunidad. ¿En cuál comunidad? En todos los que participan dentro del proceso. La prueba deja de ser de las partes para convertirse en los sujetos procesales. Se convirtió ahora la prueba, ¿sí?, en prueba de los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Todos aquellos que actúan dentro de un proceso. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que la prueba me pertenece hasta que llega a una etapa del proceso. Cuando la prueba llegó a esa etapa del proceso, la prueba le pertenece ahora al proceso. Y todos los que intervienen en el proceso pueden hacer uso de esas pruebas. Y créanme, jóvenes, cuando les digo lo siguiente, duele mucho perder un proceso con una prueba que uno llevó al proceso. Ustedes me preguntarán, ¿cómo así? Imagínense que usted lleva un testigo al proceso. Le practican el testimonio, pero el testigo dice cosas que o no lo favorecen a usted o lo perjudican. Quiere decir que la contraparte puede tomar las afirmaciones de ese testimonio en su contra. La propia prueba que usted llevó puede ser utilizada en su contra. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Y por qué? Ustedes dirán, profe, pero si la prueba es mía, ¿por qué la va a usar la contraparte? Porque la prueba, cuando llega al proceso, deja de ser de partes para convertirse de la comunidad. Deja de ser de partes para convertirse en la comunidad. Ah, me deben estar preguntando, ¿y en qué momento, en qué ocasión, en qué etapa deja de ser de las partes para convertirse, ¿sí?, en la comunidad procesal? Listo. ¿Sí? Según el artículo 175, existe una figura que se llama el desistimiento. El artículo 175 nos habla de esta figura. Antes de ahondar en el artículo, tenemos que saber qué es desistir. ¿Listo? Desistir es dejar de insistir. ¿Cómo así? Yo desisto, ¿sí?, es porque dejo de insistir. Cuando se desiste es porque ya no nos interesa, ¿verdad? El desistimiento tiene que ver con falta de interés. En derecho, desistir es demostrar que ya no se tiene interés en una etapa, en un auto o un acto. ¿Está claro? Y desistimos. ¿Por qué hablamos de esta figura aquí? Ah, listo. Porque las pruebas, ¿sí?, le pertenecen a las partes hasta que llegan al proceso, hasta que llega una etapa que se llama la práctica de la prueba. ¿Listo? Antes de que se practique la prueba, usted puede desistir, puede renunciar a su prueba. Pero si ya la prueba es practicada, ya la prueba no se puede renunciar, ya la prueba no se puede desistir, porque ya la prueba dejó de ser de las partes para pertenecer ahora a la comunidad probatoria, a la comunidad del proceso. Ya puede ser usada por cualquier sujeto procesal. O sea que la prueba será suya hasta que se practique. Después de practicada la prueba le pertenece al proceso y puede ser utilizada hasta por la contraparte. ¿Listo? Entonces la figura del desistimiento consiste en que sí puedo renunciar a la prueba que llega al proceso, pero antes de que se practique. Lean el artículo 175. Entonces, señores, ¿qué quiere decir principio de la comunidad o adquisición de la prueba? Las pruebas le pertenecen a las partes antes de que se practiquen. Si son practicadas, dejan de pertenecer a las partes y se convierten en una comunidad procesal, en una comunidad probatoria. En la práctica, señores, ¿qué quiere decir esto? El juez practica las pruebas que ustedes llevan, las pone en la mesa y le dice, mire, señores, estas son las pruebas que tenemos, ustedes pueden utilizarlas, tanto las pruebas suyas como las de la contraparte y las que el juez decrete. Todas se pueden utilizar porque ya ha dejado de pertenecer a las partes para convertirse en una comunidad. ¿Está claro? Jóvenes, cualquier pregunta, ¿sí?, cualquier interrogante, me lo pueden dejar en la misma plataforma. La plataforma tiene un sistema que ustedes dan interrogantes que después serán resueltos por mí. Muchas gracias y perdonen la improvisación. Que pasen buen día.